En esta mañana vamos a ver varios versículos, vamos a tener un peregrinaje bíblico, vamos a empezar en Lucas capítulo 9 en esta mañana, viendo la Escritura y para ser desafiados por el Señor a través de su palabra. Capítulo 9, Evangelio San Lucas, leemos inicialmente el versículo 22 y 23 de esta palabra. Dice el Señor Jesucristo de esta manera: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estamos viendo Evangelio San Lucas capítulo 9 versículo 22. En esta mañana vamos a hablar de la cruz. Sabe que no hay cristianismo sin cruz. Hay una tendencia a sacar la cruz de en medio del mensaje, de en medio de nuestra vida cristiana. Pero la cruz tiene que seguir estando ahí. No estamos hablando del icono colgado o el icono en la ventana como de repente está históricamente en las ventanas de nuestra congregación. Estamos hablando de aquella cruz a donde mi amado Señor Jesucristo pagó el precio para que usted y yo podamos disfrutar en este tiempo de esta libertad que solo Él nos podía dar. Por eso aquí dice la Escritura que mi amado Señor Jesucristo comenzó a enseñar Él que era necesario que el Hijo del Hombre, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, ¿no? Era una manera de decir hijo de, por ejemplo, hijo de trueno, hijo de, ¿no? Cuando tenía un carácter irascible o algo así, pero en este caso la expresión Hijo de Hombre está hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. Dice, es necesario que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabe que el tema de la cruz tiene dos facetas. Uno que es la obra maravillosa, incomparable, irrepetible de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego tiene que ver la práctica nuestra. En esta mañana vamos a ver la parte de nuestro Señor Jesucristo, que es la que tiene poder y autoridad para bendecirnos, la que nos llevó a otro nivel, a otro tiempo. En otra semana veremos lo que tiene que ver la cruz con respecto a nosotros. Quiero animarle que me acompañe al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. San Mateo 16. Sabe que cuando hablar de la cruz, de repente uno dice, bueno, ¿y por qué el relato bíblico no da tantos detalles? ¿Sabe lo que sucede? La cruz era muy común para ellos en aquel tiempo. Era parte de lo que ellos crecían viendo, que el Imperio Romano utilizaba la cruz como un elemento de castigo, ¿no? De humillación. Lo habían tomado de otros pueblos, pero los romanos de alguna manera lo perfeccionaron al mal, para que sea muchísimo más duro la muerte en esa cruz. Y ellos sabían de qué se trataba. La cruz está hablando de negación, la cruz está hablando de renunciamiento, la cruz está diciendo que entrego todo, ¿no? El Señor Jesucristo iba a entregar su vida en la cruz, iba a entregar todo para que usted y yo seamos bendecidos. Entonces ellos sabían qué implicaba la cruz. Era algo muy normal en los caminos del Imperio Romano ver personas muertas en una cruz. Quiere decir que no era algo nuevo, no se instituyó con la muerte del Señor Jesucristo. Ya tenía muchísimos años en otras culturas, como le dije recién, la práctica de llevar la gente a la cruz. Era una muerte muy larga, generalmente demoraban hasta 2 días para que alguien muriera en una cruz. Por eso cuando usted lee el relato bíblico, la sorpresa es de que él hubiese estado muerto mucho tiempo antes, en el mismo día, ¿no es cierto? Y es por eso que no le quiebran los huesos a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando querían acelerar la muerte, entonces venían y le quebraban las piernas. Y el trauma terminaba matando a la persona que estaba en ese lugar. En el capítulo 16, dijimos, de San Mateo, versículos 21 y 23, dice:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, esto sigue la idea de lo que leímos antes, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces, dice Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. De alguna manera lo comenzó a reprender, dice otra versión, les dice: no puede ser que tú vayas a Jerusalén para morir, ¿no? Y sabe, a pesar que eran los discípulos, a pesar que estaban caminando con él, no habían entendido todavía que el plan del Señor se cumplía cuando entregara su vida. Él vino justamente para eso, aquel Cordero Pascual, ¿no es cierto?, que venía a entregar su vida a favor de cada uno de nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces vemos a un Pedro que con buenos sentimientos, pero sin entender el verdadero plan de Dios en esa altura de la vida de Pedro, entonces él está tratando de impedir que nuestro Señor Jesucristo vaya a pagar el precio que tenía que pagar. Pero nuestro Señor Jesucristo se vuelve a él, nos dice el versículo 23, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe? Ese versículo nos trae un gran desafío a nosotros, de que a veces uno puede reaccionar de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestras emociones, conceptos humanos, culturales en los cuales estamos involucrados, y nos olvidamos del análisis bíblico, escritural, de la que tiene que ver con la voluntad de Dios. Están de marcha hoy, parece, ¿no? Son los alumnos, saben lo que hacen todo ese ruido. Entonces el tema es de que Pedro, con una muy buena intención, está tratando de evitar que mi amado Señor Jesucristo vaya a Jerusalén. Y es una de las expresiones más duras de nuestro Señor Jesucristo con uno de sus discípulos, ¿no? Porque le está tratando de que era un instrumento de las tinieblas, a aquel que luego iba a ser un instrumento poderoso para las manos de Dios, porque no había entendido lo que tenías que hacer. Dice: me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe que esta actitud de Pedro en aquel tiempo, luego a través de los siglos, se va repitiendo, porque las personas es como que de alguna manera han querido sacar la cruz de en medio? Para muchas personas a veces creen que no deberíamos predicar un evangelio con la cruz, pero no hay evangelio sin la cruz. Para que hubiese el mensaje de salvación, el mensaje de bendición, de liberación, tiene que haber una cruz en ese lugar. No adoramos la cruz, tengo que ser muy contundente en eso. No es que nos arrodillamos delante de una cruz. Nosotros reconocemos que en la cruz se cumplió el plan eterno de parte de Dios para con nosotros. Por eso en la carta a los Corintios, Pablo va a hablar mucho de eso. Vamos a ver varias porciones bíblicas en los próximos minutos que habla de la posición de Pablo respecto a la cruz. En el mensaje de Pablo permanentemente, casi en todas las cartas, él menciona el tema de la cruz. Y entonces por eso es tan importante para hoy nosotros. No podemos sacarlo de en medio, aunque a algunos no le agrade el tema de la cruz. Dice Pablo en el versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, está aquí Pablo escribiendo o dictándole el que escribía. Normalmente Pablo no escribía, era otra persona el que escribía. Le llamaban un amanuense, era el que estaba escribiendo, y Pablo le estaba dictando lo que quería que escribieran en las cartas, y le dice el versículo 17 del capítulo 1: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No está diciendo que está en contra del bautismo. Algunos han tomado ese pasaje para decir, bueno, no le digamos a la gente que se bautice. No, está diciendo que lo que trae salvación, lo que trae cumplimiento, es el cambio de vida, el nuevo nacimiento. Luego implica que hay que bautizarse, pero entonces él aclara eso, y aún uno puede encontrar en unos pasajes a donde él participó también del bautismo. Y dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio,
Y escuche bien lo que dice en la segunda parte del versículo 17, que es la que quiero que usted preste atención. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Algunos están perdidos por ahí, se perdieron, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Entonces está diciendo que no quería impresionar con su manera de predicar para de alguna manera que no quedara desplazada la cruz de Cristo. Es interesante que Pablo, uno de los escritores más profundos del Nuevo Testamento, sin embargo, él hacía mucho hincapié en predicar en la sencillez de la predicación del Evangelio, ¿no? Una cosa es cuando tenía que hablar de parte de doctrina, una carta como los Romanos y demás, pero luego tenía claro que no había que eclipsar de alguna manera el mensaje, ¿no es cierto?, con la sabiduría humana, sino que para que no se haga vana, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Quiere decir que en la prédica de la iglesia naciente era normal hablar de que aquella persona que había sido entregada para que muriera en la cruz del Calvario era el Mesías y ese era el Hijo de Dios, y que en el cumplimiento de todo eso, por eso a través de los tiempos, le decía hace un momento, se trata de desvirtuar lo que sucedió en la cruz, porque si logramos desvirtuar, logramos sacar de en medio la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se cae todo el plan de redención de parte de Dios. Entonces, cuando usted escucha una corriente, por ejemplo, los gnósticos dicen de que no era el Señor Jesucristo el que estuvo ahí en la cruz del Calvario, que no podía ser que el Hijo de Dios estuviera en la cruz. Entonces tratan de explicarlo de otra manera. Algunos dicen que Cristo se bajó, se quedó en esta tierra y después con María Magdalena tuvo hijos, ¿no? Y usted va a encontrar documentales, películas hechos por personas de mucho reconocimiento de historiadores a nivel mundial, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mi amado Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, y era por eso que Pablo era contundente. No predico el Evangelio, pero no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el versículo 18, ahí nomás, siguiendo en el mismo pasaje, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la gente que no conoce a Cristo, que no quiere saber nada con Dios, dice es locura. Es una afrenta, no es algo que no quieren entender, no quieren aceptar, no quieren incorporar, ¿no es cierto?, como parte de la vivencia del cristianismo. Sin embargo, mi amado Señor Jesucristo vino justamente para eso, para entregar su vida en la cruz del Calvario. Si usted me acompaña al versículo 23 y 24 de este mismo capítulo, dice Pablo, sigue escribiendo Pablo, o dictando Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, dice la Escritura. Entonces nos dice justamente que esta prédica de hablar de un Cristo crucificado para los judíos era tropezadero. Claro, era reconocer que ellos habían puesto en la cruz del Calvario al Hijo de Dios, al enviado, al Mesías, aquel que habían esperado por miles de años, viene y terminan colocándolo en una cruz. Era el castigo, ¿no es cierto?, más tremendo, más humillante, decíamos al comienzo, y justamente por eso para ellos esto era un tropezadero, era algo que no le agradaba para nada, ¿no es cierto? Y para los gentiles es una locura. Mucha gente cuando uno le habla, pero ¿cómo Dios va a enviar a su Hijo para que entregue su vida en la cruz del Calvario? ¿No? Pero ese es el plan de Dios. Y dice la palabra que no podemos agregar ni quitar nada. Tu pensamiento y mi pensamiento pueden ser en algún momento como el de Pablo, ¿no? Pablo tenía una buena actitud para con el Señor, pero la buena actitud de Pablo era tratar de sacarlo del centro de la voluntad de Dios. Y entonces en este tiempo igual uno puede encontrar corriente, tendencia, escritores y demás que tratan de sacarnos fuera de lo que la Biblia habla respecto a un tema. Quiere decir de que
Pablo acá nos deja contundentemente lo que está predicando y cómo lo predicaba, y nosotros no tenemos que cambiar. Cuando uno va al libro, a la carta a los Gálatas, un poquito más adelante, Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Escritura nos dice, Pablo hablando del mismo tema, vamos a ver todos versículos temáticamente que están centrados con la cruz, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importantísimo entender que esa obra que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, la hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Él dice la Escritura, lo vamos a ver en uno de los últimos versículos que vamos a leer al final de la prédica. Dice que se sujetó a muerte y muerte de cruz, poniendo la mirada en el fruto de la aflicción. Tú y yo somos el fruto de la aflicción. Cada hombre y cada mujer que a través de miles de años se convirtió y que se van a convertir en los años venideros, es el fruto de la aflicción de mi amado Señor. Se quedó en aquella cruz del Calvario, no porque no podía salir de ahí. Por eso los que estaban al pie de la cruz le decían: si tú eres hijo de Dios, desciende, pide que venga una legión de ángeles. Bueno, todas cosas que él podría haber hecho, pero que no iba a hacer, porque si él lo hacía, se caía el plan de redención para con nuestras vidas. Todo aquello que había venido a hacer perdía el sentido. Por eso aquí nos está diciendo que en este versículo 20, que nosotros estamos crucificados con Él y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si uno va al capítulo 6 de la misma carta a los Gálatas, usted da vuelta algunas páginas nomás, muy cerquita, capítulo 6 de Gálatas, versículo del 11 al 16, hay un pasaje ahí que tiene mucho que ver, pero quiero leer el versículo 14, ¿no? Y decía Pablo, teniendo el mismo espíritu que habíamos leído en Primera de Corintios, versículo 17, en el 14 del capítulo 6 de Gálatas dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿no? Quiere decir que le leo la otra versión, dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Quiere decir que Pablo permanentemente trataba de no vanagloriarse, de no llenarse de orgullo, a pesar que era un predicador poderoso, a pesar de que era una persona que había tenido mucho reconocimiento religioso, social, cultural en aquellos años, por el contexto del cual él venía. Sin embargo, permanentemente él tuvo una actitud de humillación en el sentido de no figurar y poder levantar en alto a nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a Éfeso, que es volteando la página de repente en su Biblia, ahí nomás, capítulo 2, versículo 11 al 22, también tenemos un pasaje que habla de la reconciliación por medio de la cruz. No voy a leer todo el pasaje, pero después usted puede leerlo, del 11 al 22, nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y en el versículo 16 nos dice de la siguiente manera: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, y matando en ella la enemistad. ¿Sabe? La cruz hizo el milagro que el hombre no podía hacer, no podía unir a los gentiles y a los judíos, no podía unir dos cosas como el agua y el aceite, ¿no? Una cosa así. Entonces, él lo hizo a través del sacrificio en la cruz. Leamos el pasaje, de repente para algunos no tienen tanto conocimiento escritural y le va a ayudar a entender más ampliamente lo que está queriendo decir Pablo al comienzo de esta carta de Efesios. Dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir que los judíos nos decían a nosotros
que éramos incircuncisos, no pertenecíamos al pacto. Ellos se consideraban como parte del pacto para con Dios a través de la circuncisión de los varones. Y en este caso, Pablo nos recuerda en esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso, dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos todos nosotros. Ninguno puede decir que estaba en mejores condiciones. Usted y yo estábamos en esa condición cuando el Señor impactó nuestras vidas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es ahí a donde toma contexto el versículo 16 que leímos antes, que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabe? La obra de mi amado Señor Jesucristo es perfecta, aunque le haya costado entender a algunos en aquel tiempo y le cuesta entender a otros, pero la Escritura nos revela con total claridad y profundidad la obra de mi amado Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Por eso en la Cena del Señor, algo que vamos a hacer la semana que viene, en el culto del día domingo de la semana que viene, como lo hacemos cada mes, vamos a recordar la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es una ceremonia de gratitud, es una ceremonia donde reconocemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Si usted me acompaña a la carta de Colosenses, un poquito más adelante, salteando la carta de Filipenses, a la cual vamos a volver en unos minutos. Me parece que se quieren caer los papelitos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23, tiene justamente otro pasaje que habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y vamos a leer en esta carta solo el versículo 20. Luego usted lee el contexto por una cuestión de tiempo. Dice la Escritura de esta manera: que por medio de Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. No había derramamiento de sangre, sino había esa cruz, y en esa cruz y con el derramamiento de sangre, entonces nosotros tenemos paz para con Dios. Es una maravillosa experiencia reconciliarnos con Dios. Usted y yo caminamos, ¿no es cierto?, como decía hace un momento, alejados de los caminos de Dios y en desobediencia. Y en ese momento que usted y yo entregamos nuestras vidas, es esa obra en la cruz del Calvario la que va a pagar todo el precio de tu rebelión y mi rebelión. Es interesante ver lo que Dios tenía preparado para que tú y yo pudiéramos volver a casa. Dicen en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 2, ahí cerquita, versículo del 8 al 15, vuelve a hablarnos justamente de las mismas cosas. ¿Sabe? Había, según la ley, usted y yo estábamos condenados a muerte. Usted y yo estábamos condenados a vivir alejados de Dios. No podíamos tener comunión con Dios de la manera que vivíamos. Por eso dice la Escritura que en el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y ahí encaja el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe? Esa es la obra en la cruz del Calvario. Todo lo que tú y yo le debíamos a Dios por nuestra rebelión fueron clavados en esa cruz una vez y para siempre. No hace falta hacerlo nuevamente. Entonces, ahí está todas las rebeliones de la humanidad, y quedó saldada la cuenta. Tu deuda y mi deuda para con Dios quedó saldado por lo que dice acá. Y además es ahí a donde está la victoria. ¿Sabe? Hay victoria en la cruz del Calvario.
Si no habría cruz, no habría victoria. Y en la cruz, porque eso justo es, parece el mensaje confrontacional. Porque ¿cómo puede ser que los romanos usaban esto para humillar a la gente y para degradarlo públicamente, y mi amado Dios lo utilizó justamente en una manera completamente opuesta? Dice el versículo siguiente que ahí en la cruz, a donde se quitó del medio el acta de los decretos que estaba contra nosotros, el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí queda marcada la victoria de mi amado Cristo contra todo el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Es una victoria, no es una victoria que mi Cristo está tratando de tener cada día, es una victoria ya lograda 2000 años atrás. El enemigo, con toda la hueste de ángeles rebeldes, caídos, que son el ejército que él tiene, de alguna manera podríamos decirlo, entonces fueron ya vencidos y humillados en aquella cruz del Calvario. Por eso, mi amado Señor Jesucristo, luego de la resurrección, dice: todo poder, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y justamente es ahí en la cruz a donde Él le es otorgado, en esa victoria le es otorgado justamente toda esta autoridad. Porque no solo soportó la cruz, sino que resucitó, ¿no? Y como resucitó, venció aún a la muerte. Así que la cruz es un mensaje de victoria cuando el enemigo viene y quiera a usted recordarle de repente cosas que ha hecho en los años pasados, porque él hace esa tarea. A veces viene y dice: ¿cómo te va a escuchar Dios con todo lo que hiciste anteriormente, las barbaridades en lo que te involucraste, esto y el otro? Mira, Satanás, de todo eso Dios ya me ha perdonado. Y mi amado Señor ya ha pagado el precio por mi rebelión. Yo soy libre de todo eso. Amén. La victoria es justamente la victoria del Señor para nuestras vidas. Le pido que me acompañe a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. 5 al 11 vamos a leer. Dice así Pablo a esta iglesia y nos dice a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Quiere decir que dice que tenemos que tener la misma actitud que Cristo, una actitud de renunciar, ¿no es cierto?, a aquellas cosas que ya no pueden estar en nosotros. Por eso dice: haya el sentir en cada uno de nosotros que hubo también en Cristo Jesús. Después del renunciamiento, después de la obediencia, viene la victoria y viene la autoridad de parte de Dios. ¿Sabe? Esto es lo que nos está diciendo Pablo en esta carta a los Filipenses, porque deja claro que cuando mi amado Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso usted y yo, cuando hay una situación espiritual de perturbación, de molestia, de opresión, uno puede decir: en el nombre de Jesús, y tenemos autoridad contra todas las huestes espirituales de maldad. No tenga miedo. ¿Quiere darle palmas al amado? Sabe que esto no es por la cantidad de estudios teológicos que tengamos, no es por la cantidad de años en los caminos de la fe que tengamos, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Uno encuentra personas que no han tenido la posibilidad de tener grandes estudios teológicos y que de repente ni siquiera
estudios seculares. Hay personas que no han podido hacer ni el primario. Cuando uno va al interior de nuestro país, en la profundidad de la Amazonía o en la Jalca. Pero sin embargo, cimentados en la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios, tienen autoridad. Quiere decir que la autoridad viene por creer la obra de nuestro amado Dios y sujetarnos a Él. Y no debe temer usted. Usted tiene que pararse en la obra de Cristo y reprender. El otro día, estando en un debate, medio teológico, algo así había ahí, me llamó la atención que algunos, a pesar de tener credencial, dicen, ¿y cómo hago ¿Cómo hago? Es sencilla la escritura, en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad y usted no tiene que tener temor, amén. Hay poder y autoridad. Porque dice que lo exaltó, le dio un nombre que sobre todo nombre, pero eso es a partir de la cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. Se sujetan los ángeles, pero se sujetan también los demonios. Y dice que también en la tierra, somos los habitantes de la tierra, y debajo de la tierra es la gente que está en el infierno. De eso está hablando. Él tiene autoridad en todo lugar. No hay lugar a donde no tenga autoridad, mi amado Señor. Si en algún momento descubriéramos no sé cuántas galaxias más, porque el universo es muy grande, hasta allá, en los rincones más alejados de las galaxias, mi amado Señor tiene autoridad. Amén. No es solo en el seno de la iglesia. Dele palmas al Señor, se quedan ahí, no le tenga miedo darle palmas al Señor. Y dice que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que confesar el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que ser testigos, dice la Escritura, y me seréis testigos. Tenemos que hablar de mi amado Señor donde quiera que vayamos. No importa dónde nos encontremos, no tenemos que tener temor de hablar de mi Señor, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Así que levántese en el nombre del Señor y proclame la buenaventuranza del Señor y el maravilloso mensaje del Evangelio, que es bendición para la gente. No estamos pretendiendo que la gente, hacerlas miembro de una congregación o miembro de una institución o cambiar, ¿no es cierto?, un perfil religioso. Estamos queriendo que se encuentren con el Cristo de la gloria, porque es el único que puede cambiar a las personas. Amén. Así que donde quiera que vaya, hable del amado, porque eso tenemos que hacer. En el capítulo 3, hablando de la misma carta a los filipenses, nos queda poco tiempo, dice la Escritura en el capítulo 3, de versículo 17 al 21, de nuevo tenemos un pasaje que habla sobre la obra de mi Señor. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Antes hablaba de que imitáramos al Señor, ¿no es cierto? Que tengamos el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo nos demanda que lo imitemos a Él. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Decía, compórtense como nosotros. Porque es interesante, va a hablar que algunos no son así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y era gente que, está hablando de gente que aparentemente era cristiana cuando está hablando eso, ¿no? Entonces uno tiene que tener, la cruz seguirá ahí, no se cambiará el mensaje de la cruz. Algunos dicen, usted no predica de la cruz, eso es chocante para la gente. Como decía Pablo, ¿no? Es locura para uno, es un aprobio para otro, pero no podemos cambiar el mensaje de la palabra. La palabra, dice la Escritura, no tenemos que agregarle ni quitarle. Quiere decir que lo que el Señor estableció, usted y yo tenemos que predicarlo de la manera que el Señor lo ha establecido. Si usted me acompaña a la carta a los Hebreos, un poquito más adelante, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, nosotros también, lo podemos aplicar para este tiempo, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de los héroes de la fe del capítulo 11 y demás, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Mirando el fruto, él enfrentó el oprobio de la cruz. Sabía que en eso había victoria. Y sabe, aquello que parecía que era una derrota en aquel Gólgota y que todos le gritaban y trataban de humillarlo todavía más, hoy podemos ver el cumplimiento a través de los siglos, y miles y millones de personas confiesan el nombre de Cristo a través de las generaciones, y todavía vemos que por la locura de la predicación del Evangelio la gente se convierte. Amén. Por eso queremos que participe de alguna manera usted en la extensión del reino, compartiendo la palabra ahí a donde estudia, donde trabaja, mientras se moviliza, permanentemente hable de la palabra. Estábamos viendo en estos días, por esto que lo que la tecnología nos permite, viendo una campaña del hermano Anacondia. El hermano Anacondia estuvo con nosotros hace unos años atrás en la carpa, y veíamos una campaña que se estaba haciendo en Córdoba estos días, y antes de anoche hubo 30.000 personas en la campaña. ¿Sabe lo que es eso, no? La primera noche 10.000 y antes de ayer 30.000, no sé cuánto hubo anoche. Un frío afuera de esos que parten la piedra, pero 30.000 personas al descampado, sin techo, sin nada, sin silla, ¿no? Porque una vez se va, sí, ahí están todas las comodidades, ¿no? Y algunos llegan y como ya está todo ocupado, no me voy porque no hay donde sentarme. Bueno, estuvieron como 3 o 4 horas cada día en esas campañas con 10 grados hacía más o menos. 10 grados de temperatura, la intemperie, un viento que se llevaba todo, y sin embargo la gente estaba ahí, se convertía, ¿no? Interesante. Nosotros estuvimos en campañas con el hermano Carlos a través de los años, y nos permitía recordar todo eso cuando él oraba en el nombre de Jesús, aquella famosa frase que usted alguna vez habrá escuchado: escúchame bien, Satanás, ¿no? Hay un libro que tiene ese título. ¿Sabe? Cientos de personas eran llevadas a la carpa de liberación, ¿no? Podíamos ver cómo llevaban gente así una tras la otra, y los milagros y demás que el Señor hacía. Todavía el Evangelio es poder de Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Quiero terminar leyendo un versículo en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Hay un pasaje del 21 al 25 que vamos a leer juntos, y juntamente con esto estamos terminando en esta mañana esta parte de la prédica, que la vamos a continuar la semana que viene, ¿no? Porque es muy extenso hablar de la cruz y la sangre que va pegado, ¿no es cierto?, la obra de Cristo con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25, dice: pues para esto fuiste llamado, dice la Escritura. Ahí usted le puede poner su nombre, mi nombre, el nombre que usted personal de cada uno. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, presta atención en los últimos 2 versículos, en su cuerpo sobre el madero. Él cargó tus pecados y mis pecados. La rebelión de la humanidad fue cargada en aquel momento sobre los hombros de mi amado Señor Jesucristo. Dice, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Sabe? En esa cruz hay perdón de pecado, hay liberación de la maldición de la ley, y hay sanidad para nuestros cuerpos. Por eso no podemos sacar la cruz del medio. La cruz seguirá estando ahí. No estamos hablando de tenerla en la solapa del saco. No estamos hablando de que sea un pinche de corbata. No estamos hablando de que sea de repente algún ícono colocado en algún lugar. Estamos hablando de la obra de mi amado Cristo en la cruz del Calvario. De aquello que Él hizo por amor a nosotros. De eso estamos hablando. Y de eso no puede ser quitado del medio del mensaje de nuestro amado Dios para con la humanidad. Dice entonces que Él llevó
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando habla madero está hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo esto por el amor incomparable de mi amado Señor Jesucristo. Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida a necesitarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura.
Cristo es mi Señor. Ven, iglesia, y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Y Cristo es mi Señor. Y no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquier que se quiera entregar. Y Jesucristo, y no me detendré, mi rodilla y mi ser ante su majestad. Y Jesucristo, confiésalo, y te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Y Jesucristo, y no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante su majestad. Y Jesucristo, y te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Y Jesucristo, y no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante su majestad. Y Jesucristo, y te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Y Jesucristo, levanta tu voz, y no me detendré, confiésalo, de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Sí, Señor. Y Jesucristo, te confesamos, Señor. Queremos declarar, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Vamos a decir una vez más.